la investigación, el CSIC, el FBI, la CIA y el KGB y todos los habidos y por haber centros de espionaje, han estado trabajando sobre todo tipo de cosas para ver cómo pueden manejar la mente humana. ¿Sí? Y casi lo están consiguiendo. Entonces, es de premura ese reloj. Es controlar nuestras vidas. Controlar nuestras vidas. Pero no pueden porque como este chico en la película también, los sueños le demostraban otra cosa, otra identidad distinta de la que le habían inyectado, de la que le habían implantado. Y entonces había un conflicto con los sueños. Y a veces nosotros también tenemos pesadillas, porque tenemos conflictos en la vida que no los enfrentamos. Y al final terminamos soñando pesadillas, se convierten en una pesadilla. ¿Pero por qué se convierten en una pesadilla? Porque son asuntos que los tenemos de frente y no hay manera de que nos los tomemos en serio o tratemos de darle una solución. Lo ignoramos, entonces se convierte en una pesadilla. Ese es el propósito de las pesadillas. Y entonces, cuando hacen alguna cosa así, cuando han hecho experimentos así, resulta que se genera un conflicto en el individuo que cuando está soñando, o cuando duerme, o cuando está descansado, se le salen imágenes raras, empieza el subconsciente a mandar imágenes, aún estando ellos conscientes, porque las pastillas y los medicamentos que toman hacen todas estas cosas raras, y se produce una dicotomía, un problema, una problemática tremenda en los individuos, y a veces tienen que tratarlos ya con psicotrópicos para poder relajarlos. Amén. Así es que vamos contra reloj. Pasa la otra imagen allá. Porfa. Vamos contra reloj. Vamos contra reloj. No lo han conseguido todavía. No lo han conseguido. Y cuando lo han hecho, porque ya lo han hecho, muchísimas veces lo han hecho, con soldados en la guerra, por ejemplo, lo han hecho, no han conseguido lo que pretendían. Porque el ADN, nuestro ADN y nuestros sueños no los pueden controlar, no los podemos controlar nosotros ni los controlan todavía ellos, no los pueden controlar. Pueden controlar la mente y producir un trauma, traumatizarte, torturarte, pero no van a conseguir dominar tus sueños, no lo van a conseguir. De momento, diga conmigo, de momento, pero están en ello. Porque hasta que no lo consigan no pueden convertirnos en robots. Hasta que no lo consigan no pueden convertirnos en máquinas. Hasta que no lo consigan no pueden quitarnos nuestro ADN, que es el número de Dios. Tú tienes una huella, tienes un iris del ojo, tienes un ADN único, único. El día que lo consigan habrás perdido el número de Dios y tendrás el número de la bestia. Pues todos estos grupos forman la bestia. ¿Sí? ¿Van sabiendo lo que es la bestia del Apocalipsis? Y nos quitarán el número de Dios y tendremos número de hombre. Dios creó al hombre en el sexto día. Y el intelecto está en el tercer ojo. Tenemos 7 centros espirituales, como el candelabro de Israel. Tenemos 7 centros espirituales. Y el sexto es el intelecto, la razón, los pensamientos. Y está tramando, la mentalidad de la bestia, está tramando cómo manejarnos, cómo manejar y cómo manipular a la sociedad. Y como no lo consiguen, están consiguiendo otros muchos éxitos, no saber ya lo que somos. Ahora ya va a llegar un momento en que tanto machacar y tanto darle, al final yo no voy a saber si soy un hombre o una mujer. O voy a hacer lo que yo quiera. Vale más una rata que tú. O sea, no quiero entrar ahí porque es terrible. Es una cantidad de incongruencias, de tonterías, de sinsentidos que aturden a la sociedad. Y sobre todo a los jóvenes que están creciendo ahora, crecen en ese mundo, están creciendo en ese mundo de confusión. Tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿Amén? En los días que el Señor Jesús estaba proclamando las buenas nuevas de la Biblia, no eran tiempos mucho mejores, porque Tiberio, César,
era un abusador de menores. Tenía un séquito de menores. Y Herodes, pues no vean, mató a su mujer, mató a algunos de sus hijos, pero era Herodes el grande, porque hizo grandes cosas. ¿Sí? Así que eso era un poco, y el otro Herodes, el hijo, también mató a una de sus esposas. O sea que estaba un tiempo, estamos hablando de los líderes, estábamos en un tiempo también confuso, así que la confusión ha reinado siempre, y los cambios sociales se han producido siempre. Siempre ha habido un reino que cae, un sistema que cae y otro que empieza. Siempre ha sido. Y hay una pelea y una lucha, porque el que le llega el turno de cesar no quiere soltar la batuta, y el que viene, pues viene con todo y arrasa con todo. Siempre se han producido este tipo de conflictos en la sociedad. Así es que no eran tiempos mejores, pero vamos a los tiempos nuestros. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, en una carta, lo hace de la siguiente manera. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién aprendiste. Creo que se está refiriendo a su abuela, Loida, y a su madre. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando está hablando de todas las Escrituras, dice toda la Escritura, pero no estaba incluido el Nuevo Testamento porque no estaba escrito todavía. Estaba escribiendo él sus cartas, como esa de Timoteo, que ahora está aquí, pero antes la tenía Timoteo. Hasta que se recopilaron todas las cartas y toda la documentación y se formó el Nuevo Testamento, sacando también libros apócrifos, libros que no correspondían, libros que no eran fieles, libros que no eran, había mucha fantasía y no había precisión, fueron quitados en el año 380 de Cristo. San Dámaso, obispo de Roma, de aquí, de mi provincia, fue el que formó el canon del Nuevo Testamento que tenemos ahora, junto con San Jerónimo, al que le envió a la Tierra Santa para que investigara todos los asuntos relacionados con las Escrituras, para asegurarse de que la traducción que teníamos o que iban a canonizar, que iban a fijar como el Evangelio correcto, pues estaba bien documentado, bien traducido. ¿Amén? Así que en ese tiempo, con San Jerónimo, se formó el canon que actualmente nosotros tenemos con la Biblia de la Vulgata. Así que era un tiempo también confuso como ahora. Hay tantas versiones de la Biblia que al final, ¿cuál será la correcta? ¿O no? Hay montones de versiones y unas se matizan un poquito por aquí, las otras matizan un poquito para allá, las otras se quedan cosas pendientes. Con la Biblia de Dios habla hoy, es una buena traducción, a mí me gusta. Pero tiene una, por ejemplo, cuando habla de la cizaña, el trigo y la cizaña, dice, en vez de decir el trigo y la cizaña, dice el trigo y la mala hierba. ¿Quién ha sembrado tanta mala hierba en mi campo? No, la mala hierba se ve de lejos. La mala hierba, cuando entra ahí alguien que es drogadicto, que es alcohólico, que tiene una vida que no es creyente y tiene una mala vida, enseguida se ve que es un hierbajo, que está mal. Pero es que la parábola no se está refiriendo del trigo y la cizaña, no se está refiriendo a una hierba mala, es mala, pero es que es parecida al trigo. Y eso se puede dar a veces entre nosotros, como se han dado en casi todas las iglesias. Viene alguien que parece que es un fiel creyente, se parece mucho, es casi idéntico a la espiga de trigo. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando llega su tiempo, el tiempo de la semilla, está hueca, se mueve con el viento así porque está vacía. El trigo está inclinado, roto casi del peso que tiene, de su grano. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo arrancamos la semilla, arrancamos la semilla de mostaza? Yo cuando era joven fui con mi papá al campo y mi papá dice, pero ¿quién ha sembrado? Tal cual lo dice el Señor Jesús, porque esto es para los que ya hemos crecido en la agricultura, pues nos identificamos mucho con las parábolas del Señor Jesús, pero también ahora lo podemos comparar con los teléfonos móviles y con otras cosas, oye, con otras malas hierbas, ¿sí? Y entonces mi papá arrancó alguna cizaña, pero le pisaba en el trigo así, en la raíz del trigo, y tiraba la cizaña, porque la cizaña tiene las raíces más largas, más profundas, y si tiras de ella así en abierto, arranca el trigo también. Entonces mi papá lo pisaba y arrancó unas cuantas. Digo, bueno, hay que dejarlo. Tal cual lo dijo el Señor. Es que yo no conocía la Biblia, tenía 8 años, 8 añitos. Y entonces dijo mi papá, no, esto hay que dejarlo al tiempo de la cosecha, ya no servirá para paja para los animales y el trigo ya saldrá por otro lado. Cuando se aventa, cuando se tira el trigo arriba al aire, es que eso se hacía antes así. El aventador tiraba, a ver dónde viene el viento, de allí. Entonces tiramos el trigo para allá, el grano no lo arrastra el viento, se lleva la paja y el grano va cayendo aquí limpio y la paja se va yendo para allá. Y entonces la cizaña se va yendo para allá y sirve para pasto, para la comida de los animales. No se puede arrancar porque arrancas también el trigo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la cizaña come mucha sustancia de la tierra y disminuye la eficacia y el fruto del trigo. Entonces, mi hermano y yo, mi hermano tenía 4 años más que yo, tenía unos 12 años. No, papá, te ayudamos a arrancarlo, nosotros te ayudamos a arrancarlo. Y agarró mi hermano y arrancó una. No, cuando mi papá se dio cuenta, mi hermano había arrancado una y había arrancado dos plantas de trigo con la cizaña. Digo, no, déjamelo ahí. ¿Qué les he dicho? No, déjenlo hasta el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha se va a ver quién es la cizaña. No lleva frutos. No se ha nutrido o se ha nutrido de todo, pero no lleva fruto. Se lo queda todo para ella. Se lo queda todo para ella y le roba la sustancia a los demás creyentes. Es alguien, la cizaña, por eso está mal traducido, en esa versión que a mí me gusta mucho, Dios habla hoy y dice, la mala hierba. No es una mala hierba, porque una mala hierba se ve a distancia, a kilómetros se ve que hay una mala hierba dentro del trigo. Pero una cizaña no, porque es idéntico. Y a veces entre los cristianos puede pasar este tipo de cosas. A veces puede venir entre nosotros aquí, no, porque todos también tienen una cara de santo ahora mismo todos, de maravilla. Espigas fértiles, se les ve espigas fértiles, ¿sí? Amén. Pero vamos a contarlo porque algún día ustedes, a lo mejor tendrán alguna célula, tendrán algún grupo y pasarán este tipo de cosas. Y habrá gente que está ahí con una buena cara y con una cara de santo y después, cuando menos esperas, la pifian, ¿sí? Entonces son cizaña, que parece trigo, que parecen creyentes, pero no lo son. Están, pero no lo son. Y a otros que lo son, pero no están, y tienen que venir. ¿Amén? Ay, qué complejo esto es la cosa, ¿eh? Así que dejamos este asunto de la Vulgata y de la Biblia de los 70 y vamos a pasar a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? En la Biblia encontramos varias características que nos indican que el Espíritu Santo tiene personalidad. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. A algunos se les va a quedar una cara como diciendo, ¿qué es una persona? Es un debate, una lucha mía cuando era jovencito y estudiaba teología. Allí con el profesor de teología, un profesor notable, de mucho éxito en aquel momento. Y me dice que Dios es personal, que el Espíritu Santo es personal y que Dios es personal. Y yo, como venía de la filosofía oriental, digo, ¿cómo va a ser Dios es personal? Dios es impersonal. Gallego. Dios es personal. Esto hay que aceptarlo por fe. Pues la fe no me llega a mí para esto. No me llega. ¿Cómo va a ser una persona que va a estar en todas partes a la vez? Y ¿sabe? Y ahí discutiendo con él. Y lo he contado en varias ocasiones porque es muy significativo. Fue tremendo para mí, un cambio brutal para mi vida. Y ahí discutiendo con él. Y claro, en las clases de teología ya era como la oveja negra. Porque con esa y algunas otras cosas, y que no podían explicarlas, y que solamente había que aceptarlas por fe, pues la fe a mí no me llega para aceptar eso. Una persona
No puede estar en todas partes a la vez. Y Dios está en todas partes a la vez. Así que Dios es impersonal. ¿No les cuesta a ustedes comprenderlo esto? ¿Cómo puede ser el espíritu persona? Si es algo como neuma, en el griego lo define la Biblia, neuma, como viento, soplo, ¿sí? ¿Y cómo va a estar el viento? Sí que está en todas partes, pero el espíritu no. Es que el espíritu es neuma. Hasta ahí llegaba, y ya me hizo pensar un poquito. Pero la clase seguía en conflicto por el gallego. Hasta que un día, que estaba rebelde, vamos a llegar también a eso, un día que estaba rebelde, estaba sentado en la casa de Monse. En la casa de Monse, el gallego, y estaba el culto empezado. Y el pastor estaba trabado con el tema de lo personal y lo impersonal de Dios y del Espíritu Santo. Y salió de la habitación, que era un hombre bastante grandote, y yo allí pequeño sentado, encima pequeño y sentado. Y solo yo, ¡gallego! Yo pensaba que me iba a mandar para España porque estaba rebelde, no había bajado el culto. Dice, Dios es personal. Ah, sí, bueno, ya me relajé un poco, ya la cosa no va conmigo porque no he ido al culto o porque no estaba en el culto, ¿sí? Estaba rebelde en la casa bíblica. Dios es personal. Ah, muy bien, muy bien. Pues dígame cómo. ¿Cómo se come eso? ¿Qué forma tiene el amor? ¿O qué forma tiene el odio? ¿Tiene forma? No. Pero cuando entra el amor en una persona y está enamorada, le cambia el rostro. Se pone cara de estúpido o de estúpida. Todo lo cree, todo lo acepta. Y hasta cree que Dulcinea es guapísima. Y tenía bigote. Y no se depilaba. El amor todo lo cree. Ah, así que el amor, claro, el amor. Cuando el amor entra en una persona, le cambia la conducta, le cambia la vida. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, cambia la vida, cambia su actitud, cambia su dinámica, cambia su perspectiva, cambia su forma de actuar, cambia su forma de vivir. Oh. Y el odio tiene cara. El psicópata no. El psicópata tiene el odio para adentro. Es como tiene las raíces del psicópata van para adentro. Tiene odio pero no muestra nada. Tiene una cara de paz, de control, un control de sí mismo espantoso. Así que puedes estar viviendo con un asesino y no te das cuenta. Hasta que el día que te da por retorcerte el cogote. Y entonces dices, pero oye, ¿sí que parecía tan buena persona? Parecía que tenía el Espíritu Santo y tenía otro espíritu que parecía al trigo, pero era cizaña, que parecía que tenía autodominio, que era buena gente, pero tenía cizaña dentro. Y me retorció el gañote, menos mal que me escapé, no sé cómo. Me caí por la escalera, yo qué sé, le pegué un golpe donde menos más le dolía, no sé. Pero Dios mío, pero ¿cómo pensaba yo que esta persona puede hacer esto? Y a veces ves un psicópata y dices, ¿cómo puede ser que esta persona haya cometido los asesinatos que ha cometido? Porque parece buena gente, tiene autodominio, pero normalmente la gente normal, que somos, que el encefalograma nos hace así, pum, 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 ¿sí? Pues a veces estamos enojados, a veces estamos cabreados y nos cambia el rostro, y a veces estamos en buena onda, y nos cambia el rostro, y entonces ese día todo es maravilloso, porque estamos en buena onda. ¿Quieres estar en buena onda? Tenemos que recurrir al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos varias características que nos indican que el Espíritu Santo tiene personalidad, que es una persona. Una de ellas la encontramos en 1 Corintios 2, 9 al 12. 1 Corintios 2, 9 al 12. No, esto es muy largo. Nos vamos a centrar solamente en la primera y no llegamos, ¿vale? ¿Hoy? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios.
Pero Dios nos las reveló a nosotros. Estas cosas que no han... antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Es decir, cosas que no podemos percibir con nuestra razón, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento. No podemos concebirlas porque vienen de otra dimensión, vienen de otro lugar. Pues bien, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. A veces estás viviendo con personas, y a veces cercanas a nosotros, que simulan estar bien, que simulan que te aprecian, que simulan que te respetan, pero en el fondo tú sabes que cuando mueves un poco, sale la cosa turbia. Cuando remueves un poco sale la cosa turbia. Así que Dios nos está llamando a que nosotros seamos habitáculos, portadores del Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios. En esta lectura que hemos leído, el Espíritu Santo nos está diciendo que Él nos puede revelar, enseñar y enseñar verdades y descubrir asuntos que puedes pensar y decir cosas que a veces no te las imaginas. ¿Sí? Está diciendo que Él nos puede revelar y enseñar verdades y descubrir asuntos que puedes pensar que no están en nosotros, que no existe eso en nosotros, que es imposible que nosotros podamos hacer eso, que es imposible que nosotros podamos desarrollar esas cualidades. A veces no lo podemos pensar, porque tenemos un bajo concepto de nosotros mismos. ¿Sí? Alguien me mostró una vez un tigre y un gato o algo así, un espejo, y dice que nadie te diga que eres inferior de lo que eres, ¿no? Claro, el gato se veía en el espejo como un tigre o salía en el tigre en el gato, ¿no? ¿Sí? Que nadie te diga que eres menos de lo que eres. Hombre, mira, pues los gatos no están en peligro de extinción. Y los tigres sí, con todo lo grande y todo lo poderosos que son. Así que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. ¿Y cuál es el que debo tener? Ni bajo ni alto, el que debo tener. ¿Y cuál es el que debo tener? Descúbrelo. Porque puede ser que te la creas demasiado y después las circunstancias te achiquen más de lo que eres. A mí ya casi imposible, pero bueno, nos cuidaremos por si acaso, ¿vale? Es que porque la mala leche no. Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es decir, está hablando de alguien que hace cosas. Pues ¿qué hemos de decir? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y a veces nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pero Él sí conoce la voluntad de Dios y conoce nuestra situación. Así como los sueños conocen nuestra situación y nos hablan de una manera que como nuestra mente está en otra cosa, como el sábado estaba yo, no entendemos lo que está pasando, porque estamos en otra cosa, pero los sueños te hablan de lo que estás viviendo y tratan de poner en orden tu mente, tus pensamientos, tu vida, para que camines conforme a lo que Dios ha establecido. Y si los sueños más amables no les prestas atención, se convertirán en una pesadilla. Y, el diablo. No sé quién es el diablo. Tú estás generando esos sueños. O esos sueños están generados por ti. A lo mejor es que tienes que cambiar de conducta y no ser cizaña o no aparentar ser lo que no eres, sino ser lo que realmente eres. Piensa con justicia, con justo juicio de ti mismo, sin complejos, que los gatos no están en peligro de extinción. Los tigres sí.
te hacen caricias, se corrucan ahí en la casa, te pasan el lomo así para que los acaricies. ¿Cómo lo vas a liquidar? Pero a un tigre, pásale la mano por el lomo. Como te pegue un zarpazo, un bocado, adiós. Los gatitos son encantadores. Y los tigres también. Aquí dice que el Espíritu intercede por nosotros, por lo que quiere decir que es inteligente y sabe lo que nos conviene. Es más, conoce la voluntad de Dios, porque es Dios. Y conforme a ello, intercede por nosotros, por nuestras necesidades. Porque las conoce mejor que nosotros. Porque nosotros a veces no sabemos pedir como conviene. No sabemos lo que pedir. Y pedimos mal, como un niño que está en la casa y que se le antoja cualquier cosa. Y el niño con 8 años quiere agarrar el cuchillo jamonero. Y la madre lo ve y dice, Dios, por Dios, por Dios. ¡Ay, qué mala es mi madre que no me deja agarrar el cuchillo jamonero! No estás en edad de agarrar el cuchillo jamonero. No estás preparado para las cosas que a veces Dios nos quiere dar. Y como el pueblo de Dios no estaba preparado para recibir lo que iba a recibir, la tierra prometida, desertaron, se fueron, dejaron de obedecer a Dios y ojalá muriéramos en este desierto, una y otra vez, pues morimos en el desierto. Pero ¿era la voluntad de Dios esa? No, porque los pensamientos de Dios para nosotros, como dice el profeta Jeremías, para su pueblo son de bien, para bien y no para mal. Pero no escucharon al profeta Jeremías y esos deseos se convirtieron en lo que ellos deseaban. No en el deseo de Dios, sino en lo que ellos deseaban. Y a veces nos interponemos y estorbamos el proceso de Dios. El Espíritu Santo se entristece. Miren Efesios 4:30. O sea, para que vean que es una persona. Ahora hablaremos del Reiki. ¿Sí? No sé si me lo he perdido porque esta noche he tenido una pesadilla. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. Ha habido tantas situaciones en el pueblo de Israel que Dios quería una cosa, pero el pueblo se obstinaba en otra porque tenía la ley aquí metida, tenía el conocimiento de Dios, y el Señor Jesús en su tiempo tiene que decir, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus polluelos como junta la gallina? ¿Cuántas veces juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Y como no quisiste, has quedado descubierta. Y ahora viene el Milano, viene el Arcón y se va a llevar a los polluelos. Te envié profetas y a todos los mataste. Y dijo el padre de la viña, el labrador de la viña, bueno, voy a enviarles a mi hijo a ver si respetan ya, han matado a todos los que han enviado, voy a enviarles a mi hijo porque quizás de mi hijo tengan misericordia, o sepan que es el hijo del rey y del jefe de la viña, y a lo mejor tengan temor y podamos cobrar algo de la viña, podamos sacar algo de rendimiento de la viña, que no sea todo cizaña, que no sea todo basura. Y nada, llegó el hijo, lo reconocieron y dijeron, matémosle a este y nos quedamos ya con la herencia y todo. Ya no nos quedamos con la cosecha, nos quedamos con la herencia también. Y los judíos se dieron cuenta que estábamos hablando de ellos. ¿Y qué hará el amo de la viña? Arrendará su viña a otros labradores que le den el fruto de su trabajo, parte del fruto de su trabajo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y por eso estamos nosotros aquí. Esto le cuesta mucho entender a los legalistas. Que fuimos sellados, no le entristezcamos porque fuimos sellados para el día de la redención. Eso nos quiere decir que tiene sentimientos, y una de las cosas que lo constricta es cuando nosotros voluntariamente seguimos pecando, haciendo cosas incorrectas. Nadie lo ve. No. Pero el Espíritu Santo que vive contigo y en ti se entristece. Y digo, este me está llevando, se está deslizando hacia el abismo. Y nos da un toque a la conciencia, cuando queda un poquito de conciencia todavía. Oye, mira, ¿no será que tendrás que dejar el móvil? A mí me lo dice, ahora últimamente me lo dice hasta a mí. ¿No será que tendrás que dejar el móvil? ¿No será que tendrás que dejar la tele?
¿No será que tendrás que dejar determinados vicios, determinadas cosas que están deteriorando tu personalidad y que te están impidiendo tener una relación, un contacto, poder oír la palabra de Dios que suena en ti, a veces en silencio y a veces con mucho ruido, pero siempre en el interior? Te está diciendo, basta ya, vamos un rato, estemos juntos, charlemos, confiésame tus cosas, que yo te voy a confesar lo que realmente necesitas. Por eso Dios no nos da lo que pedimos, nunca nos da lo que pedimos. Y algunos traducen la Biblia, nos da más de lo que pedimos. No, Dios no te da más de lo que pedimos. Si pides un jamón, un cuchillo de jamón serrano, para cortar jamón serrano, y tienes 8 años, no te lo va a dar. Dios te da mejor, más excelentemente, porque no sabemos pedir como conviene. ¿Entienden bien esto? Que están peleándose con Dios, que no estamos peleando con Dios porque no conseguimos los caprichos nuestros, lo que se nos antoja, lo que queremos, cuando Dios está queriéndonos dar lo mejor. Pero como niños maleducados, como niños que le falta todavía madurez, pues no queremos obedecer ni a los padres ni a la madre y agarramos el cuchillo jamonero y después sucede lo que sucede. ¿Quería el padre que sucediera? No. ¿Quería la madre que el niño tuviera un accidente? No. ¿Quería el padre que mi hija se estrellara alguna vez? No. Pero sucedió. Porque a veces no le prestamos bien atención a las cosas o no prestamos atención a lo que Dios nos dice. Ya voy a terminar, voy a concluir porque esto sería muy, muy largo. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ahí cómo interpretamos esto? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que tiene voluntad y además dispone de los atributos y la gracia de Dios para darte lo que necesitas. No como tú quieres, como Él quiere. O sea que tiene capacidad de administrar, de decidir las cosas que proceden de Dios. Es otra de las características que tiene el Espíritu Santo. Voluntad, criterio para repartir a cada uno como Él quiere, como Él lo ve conveniente, como Dios lo ve conveniente, porque es Dios, forma parte de la Trinidad de Dios. Vamos a ver un pasaje más. Hechos 16, 6, 9. Este pasaje es cuando el apóstol Pablo estaban decidiendo entre Silas y Timoteo, creo que era, estaban debatiendo si iban para Asia o dónde tenían que ir a predicar el Evangelio. Estaban ahí en Grecia, en la zona de Grecia, y a ver para dónde vamos, para allá, para acá, para dónde vamos. Es tan amplio el mundo, y entonces atravesaban Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Les fue prohibido. O sea, habla, decide, quiere lo mejor para ti y para el reino de Dios. Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una vez más, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí entra en función otro aspecto más del Espíritu Santo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, que manía con decir visiones de noche cuando estamos hablando de sueños. Son sueños especiales que alcanzan el título de visión. No son sueños normales de andar por casa. Son sueños especiales. Pero es un sueño, una visión de noche, es un sueño. Un varón macedonio estaba en pie en el sueño de Pablo, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Y cambiaron el rumbo, ya Dios les ayudó a decidir, porque estaban casi peleándose entre ellos porque no sabían para qué rumbo tomar. Pero vino el Espíritu Santo en sueño y apareció un varón macedonio y le dijo: vas aquí a Macedonia a ayudarnos. Y ya empezaron a tenerlo claro y se terminó la disputa porque el Espíritu Santo habló a través de un sueño, de una visión, y le dijo: pasa aquí. Así que no se lo permitió, tiene voluntad, tiene autoridad. Pero solamente tiene autoridad sobre aquellos que se la quieren dar o que se la quieren facilitar. Tú en tu vida puedes
Puedes decidir escuchar la voz de Dios o hacer caso omiso de la voz de Dios. Al fin y al cabo, nuestra voluntad es una puerta. Y sí está abierta y no está cerrada. Y le podemos dar al Espíritu Santo con la puerta en la nariz. No quiero. Como el hijo que le mandó el padre a trabajar. No quiero. Pero después rectificó, se arrepintió. Tu voluntad es una puerta y cerrada es no. O no está cerrada y sí está abierta. Y bueno, vamos a ver, está así entre media y abierta, que tienes que pegar una patada. Venga, ¿entro o no entro? ¿No? El Espíritu Santo no hace eso que hago yo, que he hecho yo, ¿vale? El Espíritu Santo te respeta tu voluntad y va a tener autoridad contigo y va a dialogar contigo y te va a aconsejar lo mejor y te va a guiar a lo mejor cuando tú le des lugar en tu vida. Tienes que darle lugar en tu vida. Esto es una cuestión de reciprocidad. No es una cuestión de que el Espíritu Santo dice, esto lo voy a hacer así y te lo voy a hacer así obligado. Es que este es el fallo que Dios ha cometido. Yo siempre lo digo, este es el fallo que Dios ha cometido. El Islam no permite ese fallo. Aquí se hace lo que dice el Rajá y punto. El emir y listo. Lo que dice, no lo que dice el Corán, o lo que interpreta el emir de turno. Se lo permitió, tiene voluntad. Tiene voluntad. No se lo permitió, dígame, no se lo permitió. No se lo permitió. El Espíritu Santo no se lo permitió. Pero ¿sabes por qué no se lo permitió? Porque tenían oídos para oír. Y a veces Israel no tiene oídos para oír ni ojos para ver. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Han cerrado su entendimiento a la palabra, a la sutil palabra de Dios. Amén. Voy a terminar. ¿Pueden subir los músicos ya, por favor? ¿Sí? No, hay mucho. Estamos en el primer punto de los 6 que hemos señalado ahí. Y no lo terminamos, ¿vale? El Espíritu Santo no es personal, como aprendí yo en la filosofía oriental, porque no es una persona física, no tiene forma, espíritu sin nombre, indefinible, esencia sin forma de la idea. Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Yo habito en todas partes. ¿Sí? No es una energía que tú puedas colocarte en posición de meditación y la recibes y te llenas como un vaso de energía, como la electricidad, ¿sí? Y llenas la batería, llenas tu batería y te sientes bien. Es cierto que a veces funciona y te hace sentir bien, pero ¿sabes qué pasa? Es como la droga. Esto va de resaca en resaca y a veces te estás sintiendo peor y he visto ya unos cuantos que se han dedicado a ello que están bastante loquitos, ¿vale? Porque no es una energía que tú puedas almacenar, que tú puedas recibir y hacer con ella lo que tú quieras. Ahora estoy fuerte, me siento con energía y ahora voy a decir lo que quiero hacer, me siento bien, ¿vale? Está bien, es tu vida. Pero es que lo que el Espíritu Santo aporta no es para que tú lo manejes, no lo manejas tú, porque Él tiene voluntad, tiene intelecto, tiene inteligencia, tiene sentimientos y tiene un propósito que es el propósito de Dios que puede actuar en tu vida y en mi vida cuando le damos lugar. Cuando abrimos esa puerta en nuestra vida y le damos lugar, Él puede redirigir, dirigir o redirigir, porque a veces estamos muy torcidos y puede redirigir y reenderezar nuestra senda, nuestra conducta, nuestra vida y llevarla a buen puerto. No es una energía, como dice el Reiki, que al fin y al cabo el que inventó el Reiki era un jesuita, japonés, pero jesuita, educado en la cultura japonesa, pero estudiando teología con los jesuitas en Japón. ¿Sí? Y después estuvo en Estados Unidos y estudió psicología, estudió psiquiatría, estudió de todo. Y al final terminó con los yogis en la India. Y para después llegar a Japón y descubrir que el Espíritu Santo o que el Reiki, que esa energía le había hablado y que tenía que poner en marcha ese funcionamiento. Porque esa energía era la que puede sanar las enfermedades y la que puede reconducir la conducta de la gente. Y lo es cuando le dejamos obrar, no cuando pretendemos manejarlo. A Dios no lo manejas tú, ni a los sueños tampoco. Al Espíritu Santo no lo podemos manejar. Por favor, como el profeta Jeremías, hermanos, en esta lucha que tenemos, vamos a perder nuestra fortaleza, vamos a perder nuestro templo, vamos a perder Jerusalén, vamos a perder nuestra vida, vamos a perder nuestra libertad, vamos a perder muchas cosas si pretendemos
controlar al Espíritu Santo. Esa energía no se la puede controlar. Esa energía es personal. No en cuanto que tiene un cuerpo humano, pero cuando entra en un cuerpo humano, cuando entra en tu templo, cambia tu vida, cambia tu conducta, tu rostro cambia, tu vida cambia, tus esperanzas mejoran, todo en tu vida mejora. Pero el Espíritu, Timoteo, 1 Timoteo 4:1, ya terminó, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo está diciendo ya. Por eso siempre ocurre. Siempre ocurre. Pero tenemos que estar al tanto, hermanos. Saber que es nuestro compañero. Y claro, tú cuando hablas con el aire, no quiero hablar con el aire. No quiero respirar con el aire. Quiero respirar debajo del agua. Porque me siento así. Porque lo siento así. Si es que están copiando lo que hace el diablo. Lo están copiando. Yo no quiero respirar aire. Voy a respirar agua. Y me meto en la piscina de mi pueblo o en la propia. Y voy a respirar agua. No eres un pez. Tienes que respirar aire. No, yo no quiero saber nada con el Espíritu Santo. No puedes. Porque si no entra el Espíritu Santo, entrará otro espíritu que no es del Santo. Y manejará tu vida hacia los vicios, hacia la droga, hacia el alcohol, hacia el hurto, hacia la gresca, buscar pelea y roña porque no te sientes bien contigo mismo, contigo misma. No eres de bendición, no generas frutos, eres la cizaña. Cuando no tienes el Espíritu Santo te conviertes en la cizaña. Hermanos, es tan importante para nuestras vidas. Y el Señor Jesús dice: no os preocupéis de lo que tenéis que decir cuando seáis llevados delante de los tribunales. El Espíritu Santo que está en vosotros, cuando está, os dirá todo lo que tenéis que hacer y cómo tenéis de hablar, cómo os debéis de hablar. El Espíritu Santo. Alguna vez un islámico me dijo: ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Tú no crees en el Espíritu Santo? Y cuando alguien se llena de odio, ¿crees que el odio lo domina? Sí, claro, eso sí. Pues lo mismo la gracia. Cuando le entra la gracia, cambia su rostro y es una persona de bien y no está pensando en quitarle la vida a nadie. Amén. ¿Qué entienden? ¿Algo del Espíritu Santo? Es una persona, podemos hablar con Él. No va a responder fonéticamente, seguramente que no va a responder fonéticamente, pero va a responder a la conciencia, a la conciencia. A los que tienen todavía conciencia, le va a responder a la conciencia. Si has perdido parte de la conciencia, no te des por vencido. Deja que el Espíritu Santo entre y tome conciencia, te haga tomar conciencia de tu realidad, de tus capacidades, y no solamente de tus capacidades, porque aun cuando te crees débil, Él te hace fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tú ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos.
más de ti. de ti. ¿Sabes? Tú lanzas la palabra al viento, lanzas la palabra al aire, lanzas la palabra al neuma, al espíritu, y Él la recoge, y te habla en silencio, y te habla a tu conciencia, y te habla a tu conciencia, y te hablará en tus sueños. Él recoge la palabra, lanza la palabra al neuma, lanza la palabra al viento, lanza la palabra al espíritu. Él recogerá esa palabra. Y si estás atento, atenta, en tu conciencia, oirás la voz que te dirá: hija, hijo, este es el camino, anda por él. Yo no puedo ver al Espíritu Santo así. Veo lo que tengo de frente. Veo al Espíritu Santo obrar en mí y en vosotros. Hay una oportunidad. Pero es que el Espíritu Santo habla en el interior. Y si yo me giro 45 grados, veo a Ana aquí, está guapísima, y a Joseph, y por aquí a mi hija y a mis yernos, pero no veo al Espíritu Santo. Y si me girara 90 grados tampoco lo vería, porque estaría siempre mirando al frente. Pero ¿qué dice el profeta? ¿Qué dice la palabra? Entonces, cuando des lugar al Espíritu Santo, escucharás una voz detrás de ti, escucharás la voz de aquí sin mirar. Vas a sentir la voz, vas a sentir el Espíritu Santo, sin verlo, lo vas a sentir que te está hablando aquí detrás, por la coronilla, por la conciencia axial, y ahora estoy hablando de ciencia, la conciencia axial. Alguien que estudia artes marciales se coloca en esa situación y está mirando al frente, pero también está escuchando el ruido de atrás, porque le pueden atacar de atrás, y cuando menos lo piensa, golpea al que viene por atrás, porque está escuchando por atrás, porque está escuchando en todas direcciones, está perceptivo en todas las direcciones, como una onda de radio, como una onda de teléfono, está desplegándose en círculos concéntricos, como ondas, así está el Espíritu, así habla el Espíritu, no con una voz fonética, así habla el Espíritu, y así tenemos que estar conscientes para que esa energía penetre por nuestra columna vertebral, por el centro, por el eje de nuestra vida, y nos transforme y nos haga diferentes, nos haga como Dios quiere que seamos, que vivamos de acuerdo al código genético, al ADN que Dios nos ha dado, a ese don especial. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Santo Espíritu. Aleluya. Dios los bendiga. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos, presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos, presencia, Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Espíritu Santo. Espíritu del Santo. Amén. Lo llevas contigo. Lo llevas como compañero. Contigo. Amén. Dios los bendiga.